Buenas tardes, mi nombre es Carla Elizabeth Rodríguez Moreno, soy estudiante a nivel nacional de licenciatura en enfermería modalidad no escolarizada. Este es mi trabajo de la materia de epidemiología. A continuación lo presento. Reitero mi nombre, soy Carla Elizabeth Rodríguez Moreno, estudiante de la Universidad de Guadalajara en su Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la carrera y a nivel nacional licenciatura en enfermería en su modalidad no escolarizada. Este es mi trabajo final del taller de epidemiología que impartió el profesor Jesús Morales Martínez. Durante este video explicaré lo que fueron los conocimientos que adquirí acerca de esta materia y al final expresaré mi opinión acerca del impacto que esta tiene en el área de enfermería. Comienzo explicando qué es la epidemiología. Aunque todos tenemos un concepto bastante claro acerca de lo que es, la OMS lo define como el estudio de la distribución de los determinantes de estados o eventos relacionados a la salud y la aplicación de dichos estudios al control de las enfermedades y diversos problemas de salud. Esto es algo que nos permite no solo el conocimiento del problema de salud, sino que también favorece a la aplicación de técnicas preventivas y al mejoramiento de la misma salud dentro de una zona poblacional. Los objetivos de la epidemiología son sencillos a decir verdad. Van desde la identificación de causas, la disminución de los riesgos mediante intervenciones, la valoración y determinación del alcance de la enfermedad o del problema de salud, el estudio propiamente de este problema, la evaluación de las medidas de prevención y el ayudar a proporcionar bases sólidas para que dichas medidas funcionen. Esto es, un estudio exhaustivo de la epidemiología de dicho problema de salud poblacional favorece a la aplicación de bases sólidas y de medidas preventivas que realmente favorezcan a erradicar dicho problema o a disminuir los riesgos. El origen de la epidemiología se ha enriquecido con varios estudios tales como la filosofía y la estadística, entre muchos otros. Nacen entonces dos técnicas, el método clínico y el método epidemiológico. El primero, como resultado, obtiene un diagnóstico clínico, mientras que el segundo deriva en una hipótesis epidemiológica. Ambos, sumados tras varios avances y varios estudios y varias técnicas, dan origen a la epidemiología clínica, la cual tiene un mayor impacto en el estudio de la salud de enfermedad, ya que el campo epidemiología se enfocaba más al estudio de la salud, mientras que la clínica al estudio de la enfermedad. Podemos entonces hablar acerca del origen de la epidemiología. Este viene desde la antigua Grecia, con notables como Hipócrates, por mencionar alguno. Se fortalece enseguida con los estudios de James Lind y de Devonshire. Sin embargo, es John Snow quien se corona entonces finalmente como el padre de la epidemiología. En la siguiente gráfica lo podremos ver. Como lo mencionaba, John Snow, a quien podemos ver en fotografía, se corona como el padre de la epidemiología. Este hombre, un médico inglés de nacionalidad inglesa, durante la época del brote de cólera, crea estudios y crea pruebas diagnósticas, logrando detectar entonces el problema que estaba originando el cólera en las tuberías y el estudio de cómo ahí se formaba el problema, la bacteria que propiciaba esta enfermedad. Tales estudios lo llevan a coronarse como el padre de la epidemiología. Conociendo entonces ya lo que es el origen, podemos ahondar en lo que es la epidemiología como tal y en las medidas que estudia. Entonces sabemos que se basa por mucho en estadística y por lo tanto cuenta con mediciones como son la razón, que resulta en un cociente de dos variables, la proporción que incluye una medida de tiempo, la tasa que expresa la frecuencia, la morbilidad que implica la cantidad de individuos enfermos y la mortalidad que habla del impacto total en la población. Entonces sabemos también que la incidencia habla de la suma de muchos casos y la prevalencia que refiere a la permanencia y frecuencia de dicho brote.
Sabemos eso entonces de las medidas y podemos entrar más en lo que son los factores de riesgo y la causalidad, comprendiendo que se entiende como causa al factor que incluye en el proceso de salud, enfermedad, y la causalidad contando con criterios como la asociación estadística, la consistencia, la especificidad, temporalidad, que nos habla de la cuestión de exacta del tiempo en el que se establece la relación de dosis aplicada y de respuesta, la pausabilidad biológica, la coherencia, la experimentación y la analogía. Estas ya son medidas por mucho más claras. En las medidas de efecto podemos encontrar la asociación, el impacto, la medida del riesgo atribuible y el riesgo relativo, los cuales nos hablan del atribuible acerca del efecto absoluto del factor de riesgo que produce una enfermedad en una población, y el riesgo relativo con el cociente entre el riesgo en el que el grupo expuesto y el riesgo en el campo de referencia sin experimentación. Así como sabemos que el impacto estima las medidas en la sociedad, los valores de riesgo atribuible y la fracción prevenible. Un caso y su contextualización. Sabemos que un caso es una persona o animal que tiene esa enfermedad o que está infectada con características clínicas de laboratorio que son específicas. Por mencionar algo, para esta clasificación contamos con el apoyo del CIE, al cual a continuación mencionaré más profundamente. Sabemos sobre la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos, criterios para seleccionar medidas de tamizaje diagnóstico, la prueba diagnóstica, diagnóstico clínico, signos y síntomas, que son las contextualizaciones que se requieren para un caso. El CIE, como lo mencioné, es la clasificación internacional de enfermedades que resulta en un sistema de categorías al que se le asignan a las enfermedades según criterios establecidos. Esto resulta en un manual con un propósito único de permitir un registro, análisis e interpretación de dichos datos como mortalidad que se recolectan. Nos facilita el almacenamiento y la recuperación de estos datos para realizar un análisis profundo y un estudio, dando una clasificación estándar para todo propósito epidemiológico. Ahora, un diagnóstico no solamente se puede definir como epidemiológico como de enfermería, un diagnóstico clínico, sino que existen dos versiones. El diagnóstico clínico tiene el propósito de determinar la situación actual de salud, mientras que el de enfermería es un método epidemiológico que permite la identificación y tratamiento de estados en la persona o familia o comunidad a los que se les desea brindar una mejora. Se realiza con un proceso solamente de razonamiento crítico y facilita un juicio clínico. Ambos pueden apoyarse, sin embargo, se debe de enfatizar en que ambos son distintos. Muchos sabemos pues que para ello es necesario identificar los signos y los síntomas. Sabemos que un signo es una manifestación objetiva que se observa durante la exploración. Estos pueden ser como la tos, como la ictericia, como el hipo, como hemoptosis, hepatomegalia, ginecomastia, entre otras tantas, por mencionar algunas de las más comunes. Mientras que un síntoma es algo un tanto más distinto. Entendemos por síntoma entonces a la señal o indicio de que algo está sucediendo y que revela la enfermedad, pero no es observado propiamente durante la exploración, sino que el paciente lo refiere propiamente. Esto puede ser como acidez, agotamiento, dolor en la menstruación, dolor abdominal, de cabeza, dolor de garganta, mareo, sangre en heces, sed excesiva, temblores, por mencionar algunos. Factores que el paciente puede referir, pero que uno en la exploración no lo puede ver como tal, a diferencia de el signo que sí es observable o tangible en la valoración. Ahora, ya teniendo claros estos conceptos, podemos entrar a lo que es la vigilancia epidemiológica. Este es un estudio que se enfoca a los eventos de casos que ya ocurrieron y sobre los factores de riesgo que facilitan que se vuelvan a propiciar o que ocurran o que pudieron interferir en el primer
brote que pudiera existir. Tiene el objetivo de establecer requerimientos que sean necesarios para asegurar que la seguridad física y de salud dentro de una empresa o dentro de una población puedan ser viables. Vamos. Ya como conclusión, sabemos que la epidemiología es un estudio profundo de la enfermedad, de la salud y de cómo se desenvuelven ambas en una población. Mediante todo este estudio, mediante toda una valoración completa de dicha salud o enfermedad de la población y los factores de riesgo que pudieran interferir, tales como el hacinamiento, el agua, cosas así, pudieran afectar a la salud de la población y pudieran crear un problema de salud que pudiese detonar en mayores o incluso volverse una epidemia o una pandemia, en el peor de los casos. Sin embargo, esto es prevenible. Bueno, al final daré un poco más de explicación. Sin embargo, agradezco la atención prestada. Posteriormente saldrán las bibliografías en las cuales me apoyé para la realización de todos los trabajos y finalmente esta recopilación. Por su atención, muchas gracias. Como lo mencioné, me hubiera gustado contar con un poco más de tiempo para poder explicar más profundamente y más completo lo que yo entendía acerca de la materia de epidemiología y el impacto que tiene en la carrera. Sin embargo, cuestiones de la velocidad del video, no alcancé a hacerlo como hubiera querido. Me gustaría agregar que para mí resulta muy importante la aplicación de esta materia en el área de enfermería, ya que nos brinda los conocimientos y las habilidades que nosotros tenemos para poder realmente crear un impacto en la sociedad, sobre todo con los brotes actuales de enfermedades que se han estado presentando, como la reaparición de la polio, como la consecutividad de la aparición del dengue y de la influenza. Nosotros tenemos en nuestras manos los conocimientos y las habilidades, sobre todo las que reforzamos durante esta materia, y podemos crear una acción que realmente represente un impacto en la zona poblacional y favorezca la salud de las personas y de las poblaciones en general. Sin más por agregar, reitero, mi nombre es Carla Elizabeth Rodríguez Moreno. Muchas gracias por su atención.